Merece la pena el estudio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la base del Nuevo Testamento. Imaginémonos ahora mismo que no tuviéramos el Antiguo Testamento. Ya fuera porque nadie se hubiera ocupado de traducirlo al español y por lo tanto no tendríamos, solamente tendríamos el Nuevo. Vamos a imaginarnos por un momento eso. ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría, creo, que nada más abrir la primera página del Nuevo, Mateo 1:1, donde dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo primero que diríamos sería, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién fue David? ¿Quién fue Abraham? ¿Y qué significa ser hijo de David, hijo de Abraham? Significa que Jesús tuvo dos padres. Tuvo un padre que se llamaba David y tuvo otro padre que se llamaba Abraham. Bueno, estoy quizá exagerando las cosas, pero lo que quiero decir es que para entender mucho del mensaje del Nuevo Testamento, pues tenemos que tener una comprensión del Antiguo Testamento. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Rufino, que me llamó para invitarme a estos cursos, y entonces pues con mucho gusto he estado durante muchos años viajando por las distintas comunidades y centros de reto en España, especialmente durante mediados de los años 80 y también los años 90. Pues estaba casi prácticamente cada mes en algún sitio de reto, y bueno, para mí pues la verdad es que fue un tiempo muy importante en mi vida y también en mi ministerio, y siempre estaré agradecido por la apertura que me dieron, la libertad que me dieron, y la bendición que supuso para mí el poder estar en medio de vosotros. Y bueno, aquí tenéis el manual de la asignatura, entonces, que vamos a tratar durante los próximos meses. No os asustéis por el grosor que tiene, aunque yo sé que impone, es muy gordo, pero tiene 181 páginas, pero como son páginas por una cara, quiere decir que si lo hubiera hecho a doble cara serían 90 nada más, o sea, sería la mitad de cómo normalmente se publica o se edita un libro. Lo que pasa es que lo he querido hacer a una cara por la sencilla razón de que de esa manera queda en blanco la página de la izquierda, y entonces eso os da opción de tomar anotaciones, hacer vuestros propios apuntes, o que de la otra manera no habría espacio. Así que simplemente eso. Luego también es voluminoso porque tiene muchos mapas. Tenemos que situarnos en los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos que la Biblia narran, y entonces necesitamos esos mapas para poder saber dónde pasaba cada cosa. Y luego también tiene tablas y diagramas en los cuales podemos visualizar de un golpe de vista pues toda una época o toda una enseñanza que está muy disgregada y muy repartida, y de esa manera, con esas tablas y esos diagramas, pues entonces lo vemos de una forma resumida, porque a veces cuando leemos, por ejemplo, los libros de Reyes o de Crónicas, con todas las dinastías y todo eso, pues a veces, y con tantos nombres, es difícil ubicar, ¿no? Las cosas. Entonces, en ese sentido, he preparado unos cuadros esquemáticos en los cuales pues, podemos ver de una forma resumida todo eso. El Antiguo Testamento pues tiene una importancia muy grande.
Yo sé que hay personas que les cuesta muchísimo trabajo. De hecho, hace poco alguien me decía, una persona que es creyente, que no entiendo el Antiguo Testamento. Y yo me quedé, digo, bueno, claro, yo entiendo que hay cosas efectivamente en el Antiguo Testamento que son difíciles de comprender, pero hay otras que son asequibles. O sea, los relatos, por ejemplo, de los libros de Jueces o de Samuel, que es pura historia y es relato, pues entiendo que es más fácil, ¿no?, que otros textos que hay, pues yo qué sé, en Levítico o en Deuteronomio o en Eclesiastés, etc. Pero merece la pena el estudio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la base del Nuevo Testamento. Imaginémonos ahora mismo que no tuviéramos el Antiguo Testamento. Ya fuera porque nadie se hubiera ocupado de traducirlo al español y por lo tanto no tendríamos, solamente tendríamos el Nuevo. Vamos a imaginarnos por un momento eso. ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría, creo, que nada más abrir la primera página del Nuevo, Mateo 1:1, donde dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo primero que diríamos sería, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién fue David? ¿Quién fue Abraham? ¿Y qué significa ser hijo de David, hijo de Abraham? Significa que Jesús tuvo dos padres. Tuvo un padre que se llamaba David y tuvo otro padre que se llamaba Abraham. Bueno, estoy quizá exagerando las cosas, pero lo que quiero decir es que para entender mucho del mensaje del Nuevo Testamento, pues tenemos que tener una comprensión del Antiguo Testamento. Yo no me voy a meter, sé que hay muchas cuestiones complicadas, profundas, ahí en esta parte de la palabra de Dios. No tengo todas las respuestas a todas las preguntas que vosotros podáis tener, porque de hecho yo mismo tengo también mis preguntas. Yo no me voy a meter en especulaciones, en divagaciones, ni en cosas de esas. No quiero meterme en ese terreno porque no ayuda y no edifica y lo único que hace posiblemente es confundir. Lo que quiero es centrarme en aquello que tengo certeza de su enseñanza y a partir de ahí pues entonces extraer los principios y las verdades que son intemporales, que son inmutables, que tenemos en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que podemos echar un vistazo es en la página 5. La página 5, tenéis aquí este mapa, ¿verdad? Es este mapa que es Oriente Medio en la antigüedad. Bueno, el mapa es básicamente el mismo que hay hoy. Los ríos no han cambiado, los mares, los lagos, todo eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado, en todo caso, son muchos de los nombres. Alguno no, hay alguno que permanece, pero hay otros nombres, evidentemente, que han cambiado. Ahí tenéis en rojo señaladas algunas de las ciudades antiguas, algunas que tienen varios milenios de antigüedad, y luego en letra mayúscula tenéis los nombres de algunos de los territorios, por ejemplo Egipto, Urartu, Mesopotamia, Akkad, Elam. Es aquí entonces donde está situada toda la geografía que tenemos en el Antiguo Testamento. Los grandes imperios, por ejemplo el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, estaban aquí. Por supuesto, aquí fue el hogar, y sigue siendo hasta el día de hoy, del pueblo de Israel.
y luego también de los pueblos vecinos, como pueden ser los sirios, los egipcios, los fenicios, los árabes, etcétera, también están todos ellos aquí. A lo largo de los últimos 2 siglos o 3 siglos se llevaron a cabo una serie de expediciones arqueológicas en muchas de estas regiones, de excavaciones, y en las cuales se buscaba encontrar los lugares de los que la Biblia habla. Y esas expediciones y excavaciones lo que han hecho ha sido sacar a la luz un montón de información, ya sea mediante tablillas, mediante documentos, mediante monumentos o ruinas que existían, que han venido entonces a confirmar y ampliar entonces mucho del relato que hay en la Biblia. Es decir, vamos a tener que amar la historia en estas clases. A lo mejor hay algunos que la historia les gusta más, les tira más, hay otros que a lo mejor no les tira tanto, pero lo cierto es que el Antiguo Testamento es historia e inevitablemente entonces vamos a tener que mirar la historia a lo largo de siglos y a lo largo de milenios. Entonces, este mapa simplemente es un mapa introductorio para situarnos en la geografía. Quiero que vayamos a la página número 3. En la página número 3 tenemos uno de esos diagramas a los cuales os estaba haciendo referencia antes. Tiene su continuación en la página número 4, lo que pasa es que no me cabía, era tan largo, entonces que no cabía en una sola página, pero ahí tenéis cronología de pueblos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra cronología? Pues es simplemente la secuencia histórica de los acontecimientos. Eso es la palabra cronología, es el desarrollo histórico de los acontecimientos, en este caso, de algunos de los más importantes pueblos que se nombran en el Antiguo Testamento. Y ahí los tenéis en columnas de diferentes colores para que podamos distinguirlos perfectamente. Entonces, la fecha remota la ponemos donde la historia conocida de estos pueblos o de algunos de estos pueblos comienza, es en el año 4000 a.C., es decir, hace 6000 años. Entonces es cuando empieza a haber registros de lo que pasó en toda esa zona de ese mapa que hemos estado viendo antes. Ahí tenéis en la columna de la izquierda las fechas, entonces, que van variando del año 4000, pasamos al 3000, al 2000, al 1800, entonces, y a continuación, en la derecha, pues corresponden los distintos pueblos, lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Alguna palabra a lo mejor nos suena rara o incluso a chino, pero procuraré explicarla. Por ejemplo, 4000 a.C., periodo calcolítico. ¿Qué significa eso? Pues periodo del cobre. Es el metal, entonces, que se va a trabajar para hacer armas, para hacer utensilios, y es el metal, vamos a decir, dominante. Luego llegará el del bronce y llegará la época del hierro, etcétera, pero es simplemente eso, que en esa época es el cobre con el cual se elaboran muchos artilugios de la vida cotidiana. Bueno, ahí tenemos entonces algunos de estos pueblos. En primer lugar, en la columna amarilla tenemos al pueblo hebreo, quizá el pueblo, es el pueblo
central que tenemos en el Antiguo Testamento y que para nosotros también es el más importante de todos, porque sabemos que de ahí es de donde viene precisamente Jesús. Al lado tenéis la columna del pueblo de los egipcios, con todas esas dinastías que veis ahí en Números Romanos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, todo eso son las distintas dinastías de la monarquía egipcia que hubo. Mesopotamia es la región donde están, si volvemos otra vez a nuestro mapa de situación, Mesopotamia, la palabra Mesopotamia significa entre ríos. Entre ríos. ¿Por qué? Porque Mesopotamia está precisamente entre los ríos Éufrates y Tigris. El Éufrates es el río que tenemos aquí, de estos dos ríos gigantescos que tenéis ahí en medio del mapa, esos son el Éufrates y el Tigris. Y en medio, entonces, es donde está la región de Mesopotamia. Bueno, pues Mesopotamia fue la cuna de seguramente la más antigua de todas las civilizaciones. Ahí tenéis, dice arriba del todo, al lado de Mesopotamia, el nombre Sumer. Sumer es una de las ciudades que estábamos diciendo antes, que ha habido excavaciones y descubrimientos, se han sacado multitud de tablillas, algunas están en el Museo Británico, y ahí se ha recogido mucha información acerca de esa civilización. Ahí es donde aparecen además los primeros datos sobre la escritura humana, poner por escrito las cosas. Entonces es ahí en Sumer donde hay, evidentemente no es una escritura como la nuestra, sino que es una escritura que se llama pictográfica. Es decir, si yo quiero poner la palabra hombre, pues lo que hago es poner como una especie de cabeza, como un huevo o algo así, y es muy rudimentario todo, pero es de esa manera entonces como en primer lugar la escritura son los primeros pasos entonces en la escritura. Y luego debajo tenéis la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme son tablillas de barro en las cuales con una cuña se iba grabando, el barro estaba blando, y entonces con la cuña se iban grabando los signos, dependiendo de la posición en la que se pusieran, así significaban unos signos u otros. Luego ese barro se cocía, se secaba y ya se quedaba ahí para siempre esa escritura cuneiforme, que también hay un montón de ejemplares en el Museo Británico y en otros museos también de Oriente Medio. Ahí en Mesopotamia es donde van a estar también la cuna de esos grandes imperios de la antigüedad, como fueron el imperio asirio, que en el Antiguo Testamento habla mucho, el imperio babilónico, etc. Luego tenemos ahí los pueblos itálicos y etruscos en la columna morada. Los pueblos itálicos es de donde procede Roma, la antigua Roma. Entonces los etruscos son los antiguos pobladores de la península itálica, de donde está Italia. A los etruscos le debemos nuestro alfabeto, es decir, el alfabeto latino que nosotros usamos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, todo eso, esas letras, entonces vienen de ellos, a través del latín. Luego tenemos ahí la columna de los griegos, también con algunas de las civilizaciones más antiguas, como son la cultura minoica. Esto era en Creta, entonces estaba cerca de Grecia, entonces ahí es donde va a haber grandes civilizaciones muy antiguas. Luego están los fenicios. Los fenicios a lo mejor no suenan, por lo menos a mí siempre me sonaron cuando era pequeño, porque fueron los que vinieron a España entonces y fundaron algunas colonias.
en el sur de España. Por ejemplo, Cádiz, Gadir, es la colonia, una de las colonias que los fenicios fundaron. Los fenicios eran grandes comerciantes y los vemos también en la Biblia, no bajo ese nombre de fenicios, pero Sidón, Tiro, Gebal, que es Biblos, todas esas ciudades que aparecen en los libros de Reyes o en los libros de los profetas, eran ciudades fenicias. Y entonces ellos eran, como digo, grandes marinos, grandes comerciantes, y las naves de Tarsis, las famosas naves de Tarsis, en una de las cuales Jonás se subió para tratar de escapar de Dios, pues entonces eran naves fenicias que venían a Tarsis, y Tarsis parece ser que estaba aquí en España, estaba en el sur, en lo que hoy sería la región de Huelva, de Cádiz, etc. Los fenicios también tenemos una deuda con ellos, porque veis ahí la palabra biblos que aparece ahí, pues los fenicios son los padres del alfabeto. Los padres del alfabeto son los fenicios, porque hasta entonces, como hemos dicho antes, el sistema cuneiforme, de escribir con una cuña en una tablilla de barro, o el sistema pictográfico, de hacer unos dibujos burdos para representar las cosas, va a ser eliminado totalmente, y los fenicios van a idear que mediante símbolos, entonces se plasmen no solamente las cosas, sino también las ideas. Las letras que forman un alfabeto, que forman un abecedario, eso es una invención de los fenicios. Luego esas letras que ellos inventaron van a ir desarrollándose y adquiriendo otras formas al escribirse, etcétera, hasta desembocar, por ejemplo, en nuestro alfabeto latino que tenemos, que nos vino a través de los etruscos. Pero los padres del alfabeto, de cualquier alfabeto, ya sea el latino, el cirílico, el que se usa en Rusia, o de cualquier otro alfabeto, son los fenicios. Luego tenemos a los arameos. Los arameos son los pueblos que eran de Siria, la región que estaba al norte de Canaán, al norte de Israel. Se llama Aram, los arameos. Luego tenemos al lado los eteos. Los eteos los tenemos mencionados en varias ocasiones en la Biblia. Una de ellas es cuando Sara, la esposa de Abraham, muere, y entonces Abraham busca una sepultura, un lugar de sepultura para su esposa. Y entonces fue a los hijos de Het para decirles: dadme posesión para que yo pueda comprar sepultura para mi esposa. Y luego ellos empiezan ahí a decirle: no, quédate con ello, te lo damos gratis. Y al final Abraham insistió, y entonces les pagó y compró aquella posesión entonces para Sara, y luego serían también enterrados Abraham, Isaac e incluso José mismo, ¿no? Pero los eteos entonces eran, aparte que estaban en Asia Menor, si volvemos otra vez a nuestro mapita, aquí, en esta región de Asia Menor, o Anatolia, era el hogar original de los eteos, pero también había moradores de ellos que estaban aquí en la tierra de Canaán, y es a ellos a quienes, por tanto, Abraham se dirige para comprarles entonces ese lugar de sepultura. Y luego finalmente en la columna de la derecha tenemos a los iranios, es decir, los antepasados de los actuales iraníes y también de los persas. Volviendo a la columna de la izquierda, entonces los hebreos, en amarillo, ahí tenemos el nombre de Abraham, lo veis al lado de 2000 antes de Cristo, es decir, es la fecha entonces cuando Abraham vive.
2000 antes de Cristo, es decir, hace 4000 años es cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos entonces y fue a la tierra de Canaán. Allí tenéis un poquito más abajo Jacob en Egipto, 1700 antes de Cristo aproximadamente, es cuando él desciende y va con José y con el resto de sus hijos, ya los últimos años los pasa en Egipto y ahí es donde ya su descendencia, cuando se multiplique, va a estar y van a ser hechos esclavos y todo el relato del Éxodo. Y que es el Éxodo, lo tenéis ahí, 1250 a.C. más o menos, es decir, la salida de Israel del cautiverio. Luego tenemos el período de los jueces, unos 150 años aproximadamente. Luego tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, y luego tenemos a David. Estamos en el año 1000 antes de Cristo. Si seguimos la línea amarilla en la página siguiente, entonces ahí tenemos a David, a Salomón, y entonces cuando se produce la muerte de Salomón es cuando se va a producir también la división del reino. Es decir, el reino de Israel, las 12 tribus de Israel que habían estado bajo un solo mando, Saúl, David, Salomón, cuando Salomón muere, entonces es cuando se produce la escisión, la división del reino. Hay 10 tribus que se separan y 2 que se quedan solas, que son Judá y Benjamín, y a partir de ahí entonces empieza el reino del norte, que se llamará, cogerá el nombre de Israel, y el reino del sur, que tomará el nombre de Judá. Y ahí tenéis entonces los diferentes monarcas, los diferentes reyes de una rama del reino del sur a la izquierda y del reino del norte a la derecha. El reino del norte, como veis, hay una flecha amarilla ahí hacia la mitad más o menos de la página, donde va a ser llevado al destierro. El imperio asirio, entonces, que es la potencia hegemónica. Veis que algunas de estas columnas van creciendo en grosor. ¿Veis? Por ejemplo, la rosa, que crece en grosor. La de la derecha, lo iranio. Crecer en grosor significa que su influencia y su importancia y su poder van en aumento. Es decir, que se están convirtiendo en los amos, en los dueños de toda esa geografía que hemos visto en ese mapa. Entonces, ahí en ese momento, en el año 721 a.C., es donde se va a producir el cautiverio de las 10 tribus del norte, o sea, del reino de Israel. Entonces iban a ser llevados a Siria y se va a perder su rastro para siempre. Luego ha habido algunos que han intentado, vamos a ver qué pasó con las 10 tribus perdidas, ¿no serán los indios de Norteamérica? ¿O no serán? Y se han hecho muchas especulaciones acerca de dónde han ido a parar las 10 tribus perdidas y todo eso, pero no son más que eso, especulaciones nada más. Lo cierto es que este reino no va a tener continuidad y va a desaparecer para siempre, a diferencia del reino del sur, en el que vemos que la línea amarilla continúa para abajo. Hay un momento crítico en el que veis que hay un pequeño cambio de color, de amarillo pasa a naranja, ¿lo veis? Ahí se produce la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pone asedio a Jerusalén, le pega fuego al templo, la ciudad es destruida y se lleva cautivos al rey y también a mucha de la gente, y solamente deja allí a los pobres del pueblo nada más. Y entonces es que cuando durante 70 años es el periodo de cautividad en Babilonia. Y entonces es cuando, después de esos 70 años, se produce el edicto de Ciro, el rey de los persas.
Si lo veis allí en la columna de la derecha, en marrón, ahí aparece a esa misma altura más o menos Ciro, entonces, que es ahora mismo el que tiene la sartén por el mango en toda la geografía esa, y es el que va a emitir el decreto de que los judíos que lo deseen pueden regresar otra vez a su tierra. Y entonces es cuando regresan un contingente primero y luego otros contingentes de judíos, que son los que van partiendo de cero prácticamente, a restaurar y a resurgir, no el reino de Israel, porque ellos ya no tienen la independencia nacional ni política para ser dueños de sus destinos durante mucho tiempo, porque están sujetos a un poder extranjero que los tolera, que les permite el regreso y que edifiquen el templo, aunque no sin dificultades y demás, pero les van a dar acceso al regreso. Entonces ahí es donde se produce la llegada de Esdras y la llegada de Nehemías, y entonces estamos aquí ante los últimos libros ya de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Esto en cuanto a la columna de los hebreos. No sé si está el asunto claro. ¿Tenemos alguna pregunta? Nadie tiene que tener vergüenza de decir, es que si pregunto van a decir, mira qué pregunta. No te quedes con una duda por temor a eso, porque estamos aquí todos para aprender. Y por tanto, yo mismo también dije antes, ¿no?, que tengo preguntas sobre algunas cuestiones. Así que está esto. Bueno, pues entonces la columna de los hebreos, que es sobre todo la que a nosotros más nos interesa, la hemos mirado. Si os fijáis en la columna verde, la de los egipcios, cuando ocurre el tiempo del Éxodo, veis ahí que a la misma altura está Ramsés II, es el faraón, entonces, que estaba mandando en Egipto, precisamente cuando Moisés y Aarón llegan allí para decirle que deje salir a Israel de Egipto. Luego tenemos también otro detalle interesante en la columna de Mesopotamia. Estamos en la primera página de las dos columnas, ¿vale?, de las dos páginas. En la columna de Mesopotamia tenéis ahí hacia la mitad Hammurabi. ¿Lo veis? Hammurabi. Ahí. Es famoso este personaje porque él fue rey de Babilonia, y entonces publicó un código que se llama el Código de Hammurabi, muy famoso, porque en él establece leyes civiles, leyes penales, acerca de la convivencia en su reino. Entonces se trata probablemente del primer código civil y penal que hay en un reino, ¿no? Allí a la derecha veis también el nombre de Mari. Mari no es María ni nada de eso, sino Mari era una localidad, una ciudad allí precisamente en Mesopotamia, también muy importante por todos los yacimientos arqueológicos que ha dado a luz, que ayudan a conocer entonces todo este periodo. Tenemos también, pasamos a la siguiente página entonces, de la cronología de los pueblos antiguos, para mirar algunas cosas interesantes. En la columna de la derecha, Iranios, tenemos ahí donde pone abajo en marrón Imperio Persa, muy ancho, ¿lo veis? Imperio Persa, veis que al lado hay uno que se llama Jerjes I y debajo hay otro que se llama Artajerjes I, Darío III, Artajerjes II. Bueno, estos son los monarcas perses. Este Jerjes I es el Asuero que se casó
con Esther, que hizo reina a Esther. Pues este Jerjes entonces es al que la Biblia denomina con ese nombre de Asuero. Un poquito más arriba de Jerjes primero tenemos, ya hemos dicho, a Ciro, el que emitió el decreto del regreso de los judíos otra vez a su tierra, pero un poquito antes tenemos a Zoroastro, ¿lo veis? Ahí, Zoroastro. Zoroastro fue el fundador de una de las grandes religiones de la antigüedad, el zoroastrismo. El zoroastrismo tiene una particularidad que lo distingue de otras religiones, de toda esa zona y de todos esos siglos y demás, y es que el zoroastrismo es monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Monoteísmo, la creencia en un solo Dios. A diferencia de babilonios, de asirios, de fenicios, de griegos, que creían en multitud de dioses y de diosas, eran politeístas, Zoroastro va a fundar esa religión, una religión entonces en la que dice solamente hay un Dios que es el que ha creado todas las cosas. Y Él es el origen y el principio de todo lo bueno y de la luz y de la paz y de la verdad y de la justicia, etc. Entonces, los monarcas que vienen después de él, como Ciro, Darío, Jerjes, etc., están influenciados por esa creencia entonces en un solo Dios. Tenemos también allí en los fenicios la columna azul, arriba del todo a Hiram de Tiro. Hiram fue el que hizo algunos negocios con Salomón. Hicieron entre ambos, de hecho Hiram fue el que ayudó a Salomón a que el templo, los materiales del templo fueran edificados. Fueron gente de Hiram, de este rey, expertos en la materia, los que fueron artesanos, y Hiram también contrató a cortadores de cedros en el Líbano para la madera que luego se utilizaría en el templo. Un poco más abajo de Hiram tenemos Cartago fue fundada. Cartago es de donde vienen los cartagineses. Yo me acuerdo cuando era niño también, eran los famosos cartagineses también con las guerras con Roma y demás. Y veis a la izquierda de Cartago fundada, en la columna de los griegos, que está la primera Olimpiada. La primera Olimpiada fue poco antes del año 800 a.C. O sea, las Olimpiadas son mucho más antiguas que las que empezaron en el siglo XIX, las Olimpiadas modernas. Ahí está entonces la primera Olimpiada. Pasamos a la columna anterior, la morada, en el centro, de romanos y etruscos, y veis ahí también que al lado de primera Olimpiada está Roma fundada. En el año 753 se funda la ciudad de Roma, que luego va a ser una de las grandes civilizaciones, y de hecho en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace, pues Roma es el imperio hegemónico, y los evangelios y los hechos y las cartas y el Apocalipsis y demás, todo eso está bajo la hegemonía de Roma. Tenemos la columna rosa aquí, un nombre importante en la mitad más o menos de la columna es Nabucodonosor, ¿lo veis? Ahí, es el monarca entonces que va a hundir el imperio asirio y también va a derrotar al imperio egipcio, y va a ser, a partir de ese momento, Babilonia va a ser el imperio que va a mandar en toda la región. Y es bajo Nabucodonosor entonces que se produce la caída de Jerusalén. Lo que pasa es que ese imperio va a durar poco. Ahí veis un poquito más abajo de Nabucodonosor la caída de Babilonia, que tiene que ver precisamente con Ciro, con los medos y los persas que van a venir a la capital
a Babilonia, y en una noche, cuando ellos están en una fiesta, que es precisamente la fiesta que en el libro de Daniel se describe, donde el monarca manda traer los vasos de Jerusalén, los vasos del templo de Jerusalén para beber él y todos sus compañeros que están allí en esa fiesta con él, es cuando esa noche el ejército persa entra por las puertas de la ciudad. Parece que hubo una traición, alguien abrió las puertas entonces y permitió que los persas tomaran por sorpresa entonces a la capital, y al final se produce la caída de ese imperio. ¿Y qué más? Un poco a la izquierda de Nabucodonosor, en la columna verde, tenemos el nombre de Necao y la batalla de Carquemis. Necao es importante porque fue el rey que mató al rey Josías, el rey egipcio que mató al rey Josías de Judá, entonces en la batalla de Megido, y luego está la batalla de Carquemis, debajo de Necao, que es donde Nabucodonosor derrota a los egipcios y a los asirios, y entonces se convierte en el poder dominante. Bueno, pues a grandes rasgos hemos recorrido, mira, desde el año 4000 a.C. al año 400, es mucho. Hemos recorrido 3600 años en cuestión de media hora, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, pues esto es un poquito así a vista de, no diría yo de pájaro, a vista de avión, casi, mirando todos estos acontecimientos, ¿vale? Espero que no os estéis asustando de todos estos nombres y lugares y demás, y fechas, no tenéis que aprenderlos de memoria. Lo que sí os voy a pedir, y en ese sentido demando vuestro esfuerzo, es que vayáis leyendo el libro de texto, esto, no de un tirón, pero sí poquito a poco, ¿eh? Y si de paso podéis leer el otro libro de texto con mayúscula, que es la Biblia, es decir, si por ejemplo estamos en Génesis, podéis leer el texto que hay aquí sobre Génesis, pero también podéis ir echándole un vistazo al libro de Génesis en la Biblia. Eso va a ser muy importante, para que podamos de esa manera venir a las clases, bueno, con conocimiento de causa, ¿no? Y ya con una base de cosas que se van a tratar y se van a tocar. Aunque me imagino que habéis leído antes y muchas veces seguramente la Biblia, etcétera, pero es bueno, ahora que estamos enfrascados en esta materia, volver otra vez a tocar todos estos libros, ¿no? Ahí tenemos en la página 6 una división del Antiguo Testamento. Esta división es artificial, o sea, esta división es convencional, es humana. En realidad, en el Antiguo Testamento, tal cual, no hay tales divisiones, pero bueno, se han hecho esta división para ayudarnos para situar unos libros en un lado y otros libros en otro. Hay dos maneras de dividir el Antiguo Testamento. Está la manera judía y está la manera cristiana. Los judíos y nosotros tenemos los mismos libros del Antiguo Testamento, 39. Los judíos cuentan 22, pero no porque tengan 17 menos que nosotros, sino porque ellos engloban algunos de los que nosotros dividimos, por ejemplo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, etc. Esdras y Nehemías, ellos no hacen esas divisiones.
y por eso entonces al final cuentan 22, donde nosotros contamos 39, pero los libros son los mismos. Tengo que hacer aquí una alusión a que hay iglesias que tienen no 39 libros, como nosotros tenemos en nuestras Biblias, sino que tienen 45 en el Antiguo Testamento. Esa iglesia, una de ellas, es la Iglesia Católica. Si tú tienes o compras una Biblia católica y vas al Antiguo Testamento, verás que te encuentras con libros, anda, ¿pero esto qué es? Está Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, está Judith, está Tobías, está Sabiduría y está Eclesiástico. ¿Y esto? Bueno, pues esto ya sería otra materia sobre el canon. El canon es la colección de libros que forman el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Eso sería ya otra asignatura. Pero bueno, solamente decir entonces que nosotros tenemos los mismos libros en el Antiguo Testamento que tienen los judíos. Es decir, si tú compras una Biblia hebrea, no te vas a encontrar Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, ni Tobías, ni Judith, ni nada de eso. No los reconocen como tales. Lo mismo que tampoco nosotros los reconocemos como inspirados por el Espíritu Santo. ¿Que puedan ser útiles para leer? Sí. Lo mismo que bajamos ahora mismo la librería que tenéis aquí abajo y tú tienes libros de fulano, de mengano, etcétera, útiles para leer. Pero eso no quiere decir que esos libros tienen autoridad final, que estén inspirados por el Espíritu Santo. No. Habrá opiniones que sean mejores, otras con las que no estemos de acuerdo, etcétera. Pero entonces aquí tenemos estos 39 libros. La forma judía de dividir el Antiguo Testamento es en 3 secciones. La Torá. La Torá seguramente es una palabra que a lo mejor habéis oído en alguna ocasión. Torá significa simplemente ley. Y está compuesta entonces esa parte por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso los judíos le llaman la Torá. Le llaman así porque son sobre todo textos de ley, legales, que tiene que ver sobre las leyes, etc. Luego la segunda parte estaría Neviim, que es una palabra hebrea que significa profetas. Y para nuestra sorpresa resulta que entre los profetas ellos ponen Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes. Ellos le llaman a eso los profetas anteriores, y luego a continuación los que nosotros llamamos profetas en sí, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, ellos le llaman profetas posteriores. ¿Por qué le llaman profetas anteriores a Josué y Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel? No está muy clara el asunto, pero como hay mucho personaje profético en esos libros, hay muchos personajes que llevan un peso considerable, que son profetas en esos libros, posiblemente de ahí derive el nombre de profetas anteriores. Y luego están los otros, que son los profetas posteriores. La tercera parte se llama Ketubim, que significa escritos. Y entonces en esa parte está Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primero Crónica y Segundo Crónicas. Es decir, si tú coges una Biblia hebrea, el último libro que está en esa Biblia hebrea no es Malaquías, sino que es Segundo Libro de Crónicas. El orden, entonces, en las Biblias hebreas es este que está puesto aquí. No falta ni sobra nada, simplemente que hay otro orden diferente entonces
al que nosotros tenemos. Esta es la división entonces tripartita que ya aparece en Lucas 24:44, por ejemplo, cuando Jesús, hablando a los dos de Emaús, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Jesús mismo está aquí haciendo referencia a esa división en tres partes del Antiguo Testamento, que era una división familiar para todos los judíos. Esta es el orden hebreo de los libros. Ahora vamos a ver el orden cristiano, que es el orden nuestro, que es el orden de nuestras Biblias. De todas las Biblias que tenemos, sea la versión que sea, todas están puestas en este orden que tenemos aquí. En primer lugar está el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Luego están los libros que se denominan históricos. Cuando decimos que estos son los libros históricos, no quiere decir que es que los libros del Pentateuco no son históricos. No. Cuando decimos que estos son libros, se les denominan libros históricos, es porque el relato histórico es sobre todo lo que tiene peso aquí. Aquí hay poco discurso. A diferencia, por ejemplo, de Deuteronomio, que es todo un larguísimo discurso de Moisés antes de entrar en la tierra de Canaán, o a diferencia de Levítico, donde lo que hay no es tanto relato histórico, sino lo que hay es ritual, los sacrificios, las ofrendas, cómo tenía que hacerse, o en Éxodo, la descripción del tabernáculo. Entonces, en ese sentido, se llaman libros históricos a todos estos, Josué, Jueces, Ruth, porque ahí lo que predomina es eso, es el relato que tiene que ver con los acontecimientos que estaban pasando o que habían pasado. Luego tenemos los libros sapienciales. Sapiencial quiere decir de sabiduría, sapienciales y poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Evidentemente forman una parte muy destacada, diferente a los otros, porque ahí hay mucha poesía y hay mucha reflexión, mucho pensamiento, mucha oración también, mucha alabanza. Y luego están los profetas. Ahí están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, o sea, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, no queremos decir que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son de mayor calidad su mensaje o que los profetas menores, que es de menor calidad. No. Cuando se llaman profetas mayores y profetas menores es por la extensión de sus escritos. Es evidente. Isaías, Jeremías y Ezequiel ocupan un montón de capítulos, 40 y tantos, algunos de ellos. 66 Isaías, mientras que Oseas, que es me parece que es el más largo de los profetas menores, son 13, 12 o 14. Y no digamos alguno como Abdías, que ocupa una página, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso se hace la distinción entre profetas mayores, por la mayor extensión de sus escritos, y profetas menores, por la menor extensión, entonces, de esos escritos. Vamos a la página 7, y yo creo que con esto vamos a ir terminando por hoy. La página 7 es una tabla cronológica, otra vez aparece la palabrita, es la secuencia histórica, es el desarrollo histórico.
la tabla, entonces, donde está el desarrollo de composición de los libros del Antiguo Testamento, es decir, cuándo aproximadamente fueron escritos. Entonces, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, aproximadamente hacia el año 1300 antes de Cristo. Josué, un poquito después, 1200, Jueces y Ruth son de la misma época, 1050, Samuel, 1025, Reyes llega hasta el año 560 antes de Cristo, es decir, un poquito después de la cautividad. Crónicas todavía se extiende mucho más, hasta el año 450, que es más o menos como Esdras, y también incluso Nehemías, un poquito que avanza todavía más. Esther es de esa época también. Job está entre interrogación. Algunos dicen que Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Hay algunas razones, cuando entremos en Job veremos un poco de eso, pero puede ser que sea así, no se sabe, pero es, si no el más antiguo, es uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Luego tenemos Salmos, que hay una horquilla muy grande que varía desde el año 1075 hasta el año 425, es decir, desde la época anterior a David hasta la época de Esdras y Nehemías. Proverbios es del año 1000, la época de Salomón, pero llega hasta 700 antes de Cristo, porque los hombres de Ezequías también compusieron algunos de ellos, que los añadieron. Hay una parte de la colección en Proverbios que fue compilada por ellos. Eclesiastés hacia el año 1000, lo mismo que Cantar de los Cantares, y ahí tenéis el resto de las fechas que son más fáciles ya de situar, porque como tienen autores definidos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, pues entonces es en la época donde ellos vivieron, como ellos fueron los autores, donde efectivamente fueron escritos. Así que ahí sí que podemos, salvo algunos de los profetas que, como veis, están en interrogación, Joel, Abdías, Habacuc y Malaquías, porque de estos profetas, salvo el nombre y su mensaje, que viene a continuación, nada sabemos. Mientras que de los otros sí sabemos incluso detalles de dónde vivieron, de su vida personal, etcétera. Pero estos otros se introducen a sí mismos y luego a continuación empiezan a hablar, empiezan a proclamar su mensaje, pero ya está. No se sabe muy bien en qué tiempo entonces está situado eso, pero aproximadamente se puede más o menos, poner así a grosso modo dónde estaban situados. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Estamos en las 8 ya de la tarde, y entonces la semana que viene entonces empezaremos con la página 8 y ya nos metemos en el libro del Génesis. Ya digo, si podéis en estos días ir leyendo el libro del Génesis en la Biblia e ir echándole un vistazo también al libro del Génesis en el libro de texto, en el manual, pues sería muy bueno. No sé si antes de terminar tenemos alguna pregunta, algo que ha quedado, que no ha quedado claro. Todo fenomenal. Pues nada, si os parece podemos orar y dar gracias a Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias por poder acercarnos a tu palabra en esta tarde, Señor, en esta noche. Gracias por poder abrir tu libro, Señor. Viene de ti, Señor, es diferente a todos los demás libros, porque tú lo has inspirado. Y al principio de estas clases, Señor, queremos que tú nos hables por el mismo. No queremos simplemente adquirir
conocimiento intelectual, nada más, porque eso sabemos que no va muy lejos, pero Señor, lo que queremos es encontrarte a ti, descubrir, Señor, tu verdad y sobre todo también aplicárnosla a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser cristianos que están afirmados y consolidados en tu palabra. Queremos crecer en ella, porque sabemos que si crecemos en tu palabra, Señor, crecemos en tu conocimiento. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.